Bien, hermanos, entonces ya que estamos analizando un poco cómo es esta oración de David, quisiera preguntarles cómo suelen orar ustedes. ¿Cuál es la metodología que usan para orar? ¿Cuáles son los pasos que siguen? ¿Cómo son las oraciones? Ahora, yo sé que todos nosotros va a llegar mediodía y vamos a orar por los alimentos, ¿está bien? Pero cuando sueles tener un tiempo especial de oración, ¿cómo es ese tiempo especial de oración? ¿Qué es lo que haces? ¿Te pones de rodillas, de pie? ¿Lo haces echado? ¿Lo haces en la cama? Cuando estaba en el 2002 en Instituto Bíblico, recuerdo que a veces solía orar echado, lo cual dejé de hacer, porque estando en un grupo con los varones de 6 varones u 8 en cada cuarto, a veces decían, oren, ¿no? Y yo oraba echado. Y un momento llegó en el cual empecé a dormirme en mi oración. Y recuerdo que alguien trató de consolarme y me dijo, no te preocupes, qué hermoso es dormirse orando a Dios. Y yo, sí, ¿no? Y luego vino otro a decirme, sí, qué hermoso. Imagínate que yo te me ponga a hablar a ti y te me duermas a medio hablar. Qué maleducado sería, ¿no? Y el otro me dijo el otro lado, me dijo, no te duermas hablando a Dios, tienes que estar despierto. Así que había diferentes metodologías. Déjame compartirte dos brevemente el día de hoy históricas. ¿Cómo recomendaba orar a Martín Lutero? Y él tenía una recomendación que era ora a través de los 10 mandamientos. ¿Ok? De tal manera que tú empiezas a orar y mencionas el primer mandamiento, ¿no? Donde Dios te habla que no tienes que tener otro Dios aparte de Jehová, solamente Él. Y tú empiezas, ahí ya tienes mucho para orar, porque cualquier pecado que tú cometes es que estás poniendo algo sobre Dios. Así que en todo el día, si has puesto algo sobre Dios, si has pecado en algún pecado, estás poniendo algo sobre Dios y estás violando el primer mandamiento. Así que tienes mucho para confesar y para luego decir, Señor, perdón por esto, porque tú mereces el primer lugar en todo, por tu creación, por tu soberanía, por tu salvación. Luego pasas al segundo mandamiento, ¿no? De no hacer figuras, de no hacer imágenes. Luego al tercero y el cuarto, y vas así, ¿no? Honrarás padre y madre. Estoy honrando a mi padre, estoy honrando a mi madre, estoy honrando a las autoridades que Dios me ha dado, a mi jefe. Y puedes ir así por cada uno de los 10 mandamientos. Y de repente Lutero te va a decir con mucho cariño, ¿viste cuánto tiempo pasó? A veces uno dice, pero pastor, cuando oro ya no sé qué más pedir. Bueno, ve por los 10 mandamientos. Si le das un minuto a cada mandamiento, ¿cuánto tiempo de oración ya tienes? 10 minutos. Otra manera, otra metodología de orar que se recomienda es la que yo aprendí en el ministerio Ligonier con R.C. Sproul, que decía es la oración en inglés funciona porque es Hechos, el libro de los Hechos en inglés. ¿Cómo se dice el libro de los Hechos en inglés? Muy bien, Acts, ¿no? Y para la letra A decía que tenemos que empezar con adoración. Cuando empieces a orar, empieza adorando, empieza diciendo quién es Dios. No qué te da Dios, es diferente, ¿no? ¿Quién es Dios? Imagínate que le digas a tu hijo, ¿qué te gusta más, qué te gusta más de mí, de tu papá? Y te diga, me gusta tu billetera y el dinero que tienes. Sería muy ofensivo, ¿verdad? Si tú vas delante de Dios simplemente a decirle qué te da, no es correctamente apropiado. Estás yendo delante de Dios a decir quién es Él. Señor, tú eres omnipotente, omnipresente, tú eres bueno, tú eres generoso, tú eres el Dios que da. Y comienzas, tal vez vinculado a tu contexto. Tal vez estás enfermo y dices, Señor, tú eres el Dios que sana, ¿no? Y empiezas hablando del poder de Dios, pero se empieza con adoración. La letra A es de acts de adoración. Luego pasamos a la letra C, que sería confesión, es lo que mencionaba R.C. Sproul, que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Y eso obviamente hay una infinita base bíblica para que nosotros vayamos delante de Dios primero a confesar nuestros pecados. Empezaste con adoración diciendo quién es Él. Ahora empiezas con confesión diciendo quién eres tú. ¿Quién eres tú? Y empiezas a confesar tus pecados. Del día, de la semana, con tu esposa, con tu esposo, hacia tus hijos, confesar tus pecados delante de Dios. Después del tiempo de confesión, ya vas la mitad, la A de adoración, la C de confesión, y luego viene la T. ¿Cuál es la T? Thanksgiving en inglés, que sería acción de gracias o dar gracias. Antes de empezar a pedir, lo primero que tenemos que hacer es dar gracias. Así que eso es algo muy bueno. El hermano, no voy a mencionar su nombre, me decía,
pastor, no sé si comprarme una laptop o comprarme, y tenía sus otras opciones, entre motocicleta, ahorrar para su vehículo. Y le preguntaban, ok, ¿te puedo ayudar en el tema de la laptop? Sea algo, dime, ¿cuánto tienes más o menos? Para una laptop no tengo mucho, pastor, tengo como $1,000. Hermano, $1,000 es mucho. Así que, amén. Así que primero, antes de pedir, primero hay que dar gracias. Hay muchas cosas que tal vez tú tienes que no te estás dando cuenta. Puede ser una bicicleta o puede ser algo mucho más sencillo que tenemos que comenzar dando gracias. Y al final, como está la letra S de Acts, es súplica. Al final es donde pones tu súplica. Después de haber adorado a Dios, recordado quién eres tú y después de haber dado gracias, viene, bueno, pues ahora voy a pedir. Señor, quisiera esto en tu voluntad. Y empiezas a suplicar, pero recuerda, es una súplica. No es que tú vas delante de Dios como si fuera el mesero a demandarle lo que Él tiene que darte, ¿entiendes? Vas suplicando a Dios. Si quieres llamarle una demanda de súplica puede ser, pero depende en el aspecto de que tú sabes de que Él puede decirte que sí o puede decirte que no. O puede decirte espera, pero tienes que confiar en Él. Así que esos son algunos métodos que recomendaban para orar, pero hoy quisiera que nos enfoquemos en el libro de Salmos, en el capítulo 28, y en este salmo vamos a ver 4 elementos de una oración que glorifica a Dios. ¿Ok? Hemos visto un poco lo que Lutero estaba recomendando, hemos visto un poco lo que R.C. Sproul estaba recomendando, pero en el Salmo 28 vemos un pequeño patrón que quisiera que me acompañen. Primero, vamos a ver una oración ferviente, ¿ya? Y es una oración que tú puedes ver el sentimiento de urgencia y la pasión con la cual está orando el salmista. Dice la palabra de Dios, a ti clamaré. Esa palabra es muy importante. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí. Esta palabra clamar se va a repetir 2 veces. El salmista está clamando, como si fuera una trompeta, él está exclamando a Dios. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Roca mía, tú eres obviamente quien le va a dar esa seguridad. Tú eres ese fundamento. Y él está clamando con toda esa su emoción, sentimiento y pasión. Dice, para que no sea yo dejándome tú. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo el salmista ahora? Hasta hipotéticamente está poniendo el caso, si tú me dejas, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si tú me dejas? Y esto es algo en lo cual él está manifestando su corazón. A ti clamaré, roca mía, no te desentiendas de mí. No sea que si tú me dejas. Obviamente sabemos que el Señor jamás nos va a abandonar y no nos va a dejar. Estamos salvos en la sangre de Cristo, seguros en las manos de Cristo y seguros en las manos del Padre. Jamás a los que son verdaderamente salvos, jamás nos va a dejar. Pero mira la pasión con la que está hablando ahora el salmista. No vaya a ser que yo sea como los que descienden al sepulcro sin esperanza, muertos realmente. Y él está exclamando toda esta oración ferviente. Y mira lo que dice en el verso 2. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. Y aquí están de vecinos la palabra clamar y la palabra rogar. Ambas palabras están ahí presentes. Está rogando. Y hay ocasiones en las cuales, hermanos, hay palabras que nosotros no le prestamos atención, las vemos muy naturales, porque a veces por el uso perdemos el sentido. ¿Cuándo ha sido la última vez que has rogado a alguien? Ahora, solteros, por favor, no levanten su mano. La última vez que han rogado a alguien en otros sentidos. Pero ¿cuándo ha sido la última vez que genuinamente has rogado a alguien? Tal vez tengo que ilustrar esto con algún matrimonio. ¿Cuándo ha sido la última vez que el marido le ha rogado algo a su esposa o la esposa le ha rogado algo a su marido o un niño a su padre? Pero algún ruego. Y esto es lo que se está plasmando aquí. Hay un ruego genuino. Esta palabra rogar también se repite 2 veces en este salmo. La palabra clamar, la palabra rogar. Hay un ruego genuino. Dice la palabra de Dios, oye a la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Una vez más, en este tiempo que David está escribiendo, todavía no había ningún templo. Tenemos el tabernáculo, ¿verdad? El arca del pacto. Pero está hablando de esa presencia de Dios a la cual él está apelando, a ese templo que oramos que en un futuro
la presencia de Dios descienda en la tierra. Pero ahí hay un clamor, un ruego. Esto es algo, hermanos, que tenemos que criar en nosotros. No crear, criar, educar. Ya que si yo tuviera que preguntarte a ti, ¿cuándo ha sido la última vez que genuinamente le has rogado a Dios? Nuestras oraciones, tristemente, a veces se caracterizan más por orar por la comida. Si tuviéramos que hacer un cronómetro y estuviéramos calculando cuánto tiempo has orado en el día, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, tal vez. O tal vez ni por eso. Y tiempo extra de oración no hay. Queridos hermanos, mira cómo está pasando aquí. Es genuinamente una oración, un ruego. Ese encuentro con Dios es algo verdadero. Quería ilustrar esto. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has arrodillado delante de una persona, de tu jefe? ¿De alguien que querías pedirle prestado dinero? ¿De tu esposo, de tu esposa? ¿Ponerse de rodillas? ¿Será que algún día podrías ilustrar eso? Hermanos, este salmista genuinamente se está humillando delante de Dios. Está clamando fervientemente, rogando. No son palabras de adorno, son palabras reales. Por eso les mencionaba que la religiosidad no te quite la verdadera pasión al orar al Rey. Ese clamor, ese ruego, que no sea algo religioso, queridos hermanos, vamos a orar, y que haya palabras muy fashion, que haya palabras muy elocuentes. Hermanos, tiene que estar ese corazón guiado por la palabra de Dios, pero guiándonos esa intimidad de orar y clamar genuinamente. Vamos al libro de Santiago, que es el libro favorito de mi querido amigo Alejandro. Y en el libro de Santiago, en el capítulo 5, por si acaso algo que si estuviera aquí Alejandro les diría, ¿sabían que Santiago era conocido y tenía un apodo? Y todos tenemos tal vez diferentes apodos, ¿verdad? Apodos espirituales, apodos buenos por si acaso. ¿Sabes cuál era el apodo de Santiago? Su apodo era no muy agradable quizá para una chica. Su apodo era rodilla de camello. Y es porque sus rodillas estaban tan encallecidas por orar, que se lo conocía así, era alguien que oraba bastante. Y ahora en el libro de Santiago, en el capítulo 5, se nos menciona algo acerca de la oración, una buena enseñanza respecto a la oración. Y dice en el capítulo 5, verso 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Hermanos, Elías, ese gran profeta, tenía sangre en su cuerpo igual que tú. Las mismas debilidades que tú y yo sentimos, también las sentía Elías. ¿Y qué dice la Escritura? Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Saben, hermanos, aquí se da una lección respecto a la oración de Elías, y quiero decirte algo. De manera curiosa, tenemos traducciones, y en esta traducción hay una palabra que no debería estar, pero te voy a explicar cuál es. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Esa es una interpretación. Dice, oró fervientemente. Un día estaba estudiando este texto hace muchos años atrás y dije, wow, fervientemente. Quiero ver qué palabra griega es. Estaba todavía bien jovencito, empecé a buscar en mi concordancia y fue la primera vez que dije, se han equivocado en la concordancia. Porque cuando vi que decía que oró, estaba la palabra griega para oración. Y cuando decía fervientemente, estaba la palabra oración. Y yo un rato, ¿cómo que oró? Y más o menos eso es lo que se está mencionando aquí, que él oró orando. Esa sería la traducción más literal, que él oró orando. Es un hebraísmo, es como hablan los hebreos para hacer un énfasis. Él estaba orando, orando, si podríamos decirlo más como Latinoamérica lo dice, ¿no? Oró, pero oró. Eso es lo que está diciendo. Oraba orando. Y los traductores no sabían cómo transmitir ese hebraísmo, así que pusieron oró fervientemente, que está muy bien traducido también en ese sentido.
Pero a veces, hermano, tenemos que hacer esa aclaración. ¿Estás orando de verdad? ¿O son simplemente palabras? Y has pasado de una iglesia católica que repite como loro a pasar a una iglesia evangélica, bautista, reformada, que repite como loro. Tiene que haber una oración orando, genuina. Y lo que el salmista está haciendo es eso. El rey está haciendo eso. Y ahí es donde el Señor espero que nos reprenda. Ay de aquel que se levante el día de hoy y me diga, pastor, no tengo tiempo. No tienes tiempo para orar. El rey David, siendo rey, con toda la responsabilidad y el cargo que tiene de toda una nación, está rogando como un mendigo. ¿Quién te crees tú para decir que no tienes tiempo? Tú eres tan necesitado y tan mendigo y tan miserable como David. Y tú y yo tenemos que estar orando. Pero orar, orando, fervientemente, genuinamente. Amén, hermanos. Bien. Segunda marca que vamos a estar viendo, segundo elemento de una oración que glorifica a Dios, es una oración fraternal. Ahora miren lo curioso de este salmo, que cuando vamos al Salmo capítulo número 28, el verso 1 y 2 es muy personal. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No dice roca nuestra, dice roca mía. Bien apropiada, es mi roca. No te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye a la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Es algo muy, muy íntimo y personal. Pero les estoy hablando de esta segunda marca o elemento que es fraternal, porque mira cómo termina. Ahora vemos los últimos versículos, el 8 y el 9. Jehová es la fortaleza de... No dice, Jehová es mi fortaleza. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Por si acaso el ungido es el salvador del pueblo. Y dice, salva a tu pueblo, bendice tu heredad, pastoréales, susténtales para siempre. Hermanos, esta oración que estás viendo ahora es muy fraternal y personal, ambas cosas. Es mi roca, es nuestro pastor. Sálvame y luego sálvanos, salva tu pueblo, salva tu heredad. Y es otra de las marcas, hermano, otro de los elementos de una oración que glorifica a Dios, donde dejamos el egoísmo. Tal vez has escuchado eso, ¿verdad? Que a veces nuestras oraciones se convierten en yo y yo. Yo, mis cosas, mis necesidades. Y después de haber terminado de orar y llorar y llorar y llorar, era solo para ti. Todo yo. Mi dolor, mis necesidades, mis aflicciones, mis planes. ¿Cómo es la oración que glorifica a Dios? Claro, Señor, yo necesito esto, pero también corporativamente, tu iglesia, mi familia, la familia del pueblo de Dios, la iglesia, los hermanos. Es una oración fraternal, es personal y corporativa, ambas cosas. Tal vez tú ya sabes esto, pero déjame recordarte, cuando una persona por la obra del Espíritu Santo es regenerada, tiene fe, cree en Cristo Jesús, es unido a Cristo. Amén, hermanos. Es injertado en el cuerpo de Cristo. Ahora forma parte de Cristo. Por eso Cristo también nos hablaba después en el libro de Juan, separados de mí, nada podéis hacer. Y es la enseñanza tan preciosa, pero implica algo. Si tú estás injertado a Cristo y tú estás unido para una unión eterna con Cristo, resulta que hay otros también que están unidos a Él. Eso significa que tú también has quedado unido a ellos. Son ambas cosas. Estás unido a Cristo y estás unido también ¿a quién? A todos aquellos que están unidos a Cristo. ¿Será que hay alguien aquí que se golpea su pie y no siente el dolor todo el cuerpo? El día de ayer yo me golpeé mi pie en la cama. La clásica que nos sucede, ¿no? Estaba renegando y mi puño hacía muy duro. ¿Por qué este puño estaba
haciendo acto de rabia cuando se golpeó el pie, porque hay una conexión. Queridos hermanos, esta oración que glorifica a Dios es personal y corporativa. Ambas cosas están unidas, hermano. Si tú me dices cómo puedes conocer a alguien, a veces en los jóvenes se dice, si quieres conocer si va a ser un buen marido, mira cómo trata a su mamá. Y si tú le miras a la mujer y le dices, ¿quieres saber cómo va a ser ella? Mira cómo trata a su papá. Si lo trata mal, a vos como marido te va a tratar pésimo, ¿no? Si alguien me pregunta cómo es una persona, analicemos sus oraciones. ¿Son realmente egocéntricas? Alguien que causa divisiones, ¿será que ha estado orando por el pueblo o su conveniencia? Queridos y amados, tenemos que tener ese cariño y amistad fraternal. Cristo Jesús nos ha rescatado para tener una familia. La muestra de esta iglesia local es la evidencia de que hay personas que han sido salvas, son parte de esa iglesia universal, invisible, que nosotros no sabemos quiénes son los salvos, no tenemos una lupa, rayos X, pero se manifiesta a través de que luego nos congregamos en el libro de los Hechos. Creían 3,000 o creían 5,000 y fueron añadidos a la iglesia los que creyeron. Hay una manifestación en la cual nosotros ahora estamos unidos a un cuerpo, a una iglesia local. ¿Para qué? Para ejercitar nuestros dones, para que podamos servirnos unos a otros. El Señor nos ha hecho interdependientes, ha hecho un cuerpo, tenemos una dependencia entre los miembros de la iglesia. Así que es por eso que les decía, aquel que manifiesta una desconexión con el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, es muy posiblemente una evidencia de que quizá no es miembro de Cristo. Si no hay esa conexión con la iglesia, es muy, muy posible que jamás ha tenido una conexión genuina con Cristo. Es por eso que Juan, cuando escribe sus epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, en sus capítulos, nos habla acerca del amor fraternal que tiene que haber entre hermanos. Si amas a Dios, tienes que amar a tu prójimo. Y si dices que amas a Cristo y amas a Dios y aborreces a tu hermano, eres un mentiroso. Así que, hermano, tiene que haber una oración fraternal en la cual nosotros estamos orando unos por otros. Juan capítulo 15, verso 5, quisiera que me acompañen. Primera de Juan capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo número 15, dice así. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que, hermanos, lo que tenemos aquí es esta unión que tenemos con Cristo, pero no está solo. Hay un cuerpo. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener, por eso, una iglesia local, ser miembros de una iglesia local, servir en la iglesia local y fomentarnos al amor unos a otros. Amén. ¿Saben cuál es el desafío? Es que ahora nosotros somos muchos pecadores que hemos confesado nuestros pecados y dentro de este mundo, dentro de esta tierra, todavía vamos a seguir pecando. Y va a ser difícil. Es más, en la carne, en la naturaleza heredada de Adán, va a ser imposible que puedas amar a otro pecador. Pero por la obra de Cristo vas a poder realizarlo. Y es allí donde vamos a tener ofensas entre hermanos, relaciones más difíciles entre algunos hermanos. No te vas a llevar bien con todos, así que ¿qué es lo que tienes que hacer? Quizá tienes que evaluar con quiénes son aquellos que no te llevas tan bien y qué puedes hacer para amarlos más. Pregúntame a mí, si yo estuviera como papá y veo que tengo 3 hijos y resulta que hay uno que no lo quieren, ¿qué es lo que debería hacer yo? ¿Qué debería hacer yo? ¿Me ayudan un poco con una pequeña ilustración? Había un papá que tenía 11 hijos. Así ya saben que no es ninguno de la iglesia, ¿no? ¿Quién tiene 11 hijos? Y hubo uno que lo trató como favorito y le dio una ropa de muchos colores. Ahí empezamos mal, su favorito. ¿Por qué fue su favorito? Hay algunas razones, ya sea la edad o quién era su mamá también.
No fomentó a la unidad. ¿Qué sucedió en su naturaleza carnal que tenían? Lo vendieron, lo querían matar. ¿Qué hubieras hecho tú? Y ahí quiero escuchar tus recomendaciones. Pastor, yo como padre quiero escuchar tu gran sabiduría. Pero ¿sabes qué? Ahora tienes a Dios como padre y tienes un montón de hijos suyos. ¿Qué pasa cuando no hay una buena relación uno con otro? Hermano, tú estás llamado como agente de Cristo a fortalecer esa unidad. Como pastor, déjame darte solamente una recomendación. ¿Está bien? ¿Qué don te ha regalado Dios? ¿Cuáles son los dones del Espíritu que Dios te ha dado? Pastor, a mí me ha dado el don de dar. Le comento que Dios me bendice. Así hago un negocio, tal vez pienso que me va a ir mal y me va a ir bien. Y luego tengo para poder ofrendar. Amén, qué bien. ¿Sabes qué puedes hacer? Ya puedes estar preparando una linda ofrenda, ya sea material o en algún regalo que puedas darle de amor, una Biblia de comentarios, algún regalo a esa persona con la cual no tienes una tan bonita relación, pero que deberías. Así que ya puedes estar pensando qué cosa le podrías regalar en amor. ¿Cuál es tu don, pastor? Y alguien me va a decir, mi don es el de exhortar, me gusta llamar la atención. Así que ya le voy a ir a llamar la atención a este hermano con el que no me llevo bien. Por si acaso el don de exhortación no es el don de reñir, no es el don de pitufo gruñón. El don de exhortación en su palabra es el don de animar a las personas. Exhortar es animar. Esa es la palabra, la misma etimología de la palabra. Exhortación es animar a alguien, no hundirlo, edificarlo y animarlo para que continúe. Por eso el primer hombre que le dan ese apodo es a Bernabé, hijo de consolación, hijo de exhortación, es esa misma palabra. ¿Y sabes qué hace la exhortación? Tenemos nosotros al apóstol Juan, que ha escrito Apocalipsis, inspirado por Dios, que los eventos escatológicos son para animarnos unos a otros. Así que, hermanos, si quieres ejercitar tu don de exhortación, ve y anima, fortalece, trae consuelo a la persona con la cual no te llevas tan bien. Y eso es algo que vamos a tener todos. Nosotros luchamos. Yo sé que tú te das cuenta. Como pastor, yo también te puedo decir eso. A través de la vida cristiana ha habido personas con las cuales yo lo miraba y decía, te digo así, genuinamente quiero hablarte. Señor, ¿por qué no me llevo bien y como que no hay una química con ese hermano? Es mi amigo. O sea, estamos juntos en muchas cosas, pero ¿por qué será que no quisiera estar mucho tiempo con él? ¿Será que somos tan diferentes? Y era orar para que Dios transforme mi corazón. Y en este mismo hermano que ha ido al mismo lugar a estudiar conmigo, al seminario o instituto bíblico, Señor, cámbiame. ¿Qué puedo hacer? En el desayuno voy a llevar una mermelada y le voy a invitar a él primero. ¿Qué hago? Pero de verdad, hermano, si estás luchando por eso, te felicito. Porque así tenemos que andar. Hasta que en un futuro Dios obra y nuestro corazón de piedra cada vez más, no solamente por la regeneración, por la santificación es transformado. Y ahora, hermano, puedo mirar a ese mismo hermano muchos años después y ahorita, si te hablo un poco más de él, voy a empezar a llorar porque yo lo quiero mucho. ¿Quién hizo esa obra? No fui yo. Yo no quería estar ni con él. Fue Dios, hermanos. Así que tiene que haber una oración fraternal. Esa iglesia invisible se manifiesta a través de la iglesia visible en la iglesia local. Número 3, en estos elementos, una oración escatológica. Muy curioso, ¿no? Hemos hablado de exhortación, hemos hablado de Juan, del libro de Apocalipsis, que fue siempre en medio de tiempo de aflicción para animar y exhortar a los hermanos que continúen firmes. Así que en el Salmo 28, versos 3 y 5 se nos muestra un poco de escatología. Dice, no me arrebates juntamente con los malos, con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. ¿Saben, no, hermanos, que en los eventos escatológicos va a haber un arrebatamiento de solamente los perversos? En el juicio final, donde son tomados los que van a ser lanzados al lago de fuego y son dejados
aquellos que se van a quedar en los cielos nuevos y tierra nueva. ¿Acaso no recuerdas tú las parábolas del Señor Jesús que decía que el reino de los cielos y es como un campo donde hay trigo y hay cizaña? ¿Y qué se hace? Los dos crecen juntos hasta que al final llega el tiempo de la siega. ¿Y qué se hace? Se toma primero la cizaña y se la toma y se la lleva y se la echa en el fuego. En tiempo de aflicción, en tiempo de dolor genuino, el salmista está hablando de eventos futuros. Te está hablando de todo esto que va a suceder confiado. Dice, verso 4, dales conforme a su obra, conforme a la perversidad de sus hechos, dales su merecido conforme a la obra de sus manos. No sé, tu hermano, pero a mí estas palabras que son usadas son durísimas, pero son reales de un hombre muy piadoso. Dales su merecido. En el libro de Apocalipsis nosotros tenemos el registro del clamor de los santos que están diciendo, Señor, ¿hasta cuándo no vas a vengar la sangre de tus santos que ha sido derramada? Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor, pronto, ya falta poco. Él va a vengar. El salmista no está queriendo vengarse. Y si a alguien por si acaso se le ocurre de manera muy ligera querer hacer oraciones imprecatorias contra los perversos, contra los que no van a heredar la vida eterna y hacerlo de manera muy ligera, ojalá que ores como David imprecatoriamente, imitando el carácter de David. Así como él oraba, dale su merecido, Señor, cuando tenía a su enemigo delante de él, Saúl, ¿qué hizo David? ¿Ah? Señor, dale su merecido. Oh, Señor, gracias, porque ahora me dejas a mí ser el agente de dar su merecido. ¿Eso hizo David? No. Señor, dale su merecido. Y se lo entrega a Dios. Que el Señor se haga cargo. Que el Señor se haga cargo. Esta semana un pastor me hizo recuerdo a una frase donde hay un hombre perverso que le ofrece a los apóstoles dinero por el don del Espíritu Santo. ¿Qué le dicen? Que tu dinero perezca contigo. Palabras duras. Y hermanos, en esta oración escatológica, nosotros vemos que este mismo juez que va a ser el verdugo, ¿no? Dales conforme a su obra, verso 5, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Este mismo Señor que los va a destruir es el mismo Señor que es nuestro pastor. Al final del Salmo te he mostrado eso, ¿no? Pastoréales. Es el mismo. El mismo juez y verdugo de los perversos es el mismo tierno pastor de los salvos que son salvos por gracia. Y ver el futuro nos ayuda, hermanos. En esta oración escatológica hablamos de orar sabiendo que al final el Señor regresa, el Señor juzga y el Señor establece cielos nuevos y tierra nueva. Y esta oración nos ayuda porque nos da una perspectiva eterna y eso es lo mejor. Recordar que todo lo que está pasando es temporal. Es temporal. Cuando nosotros extendemos nuestra vista, esperamos que eso nos ayude y nos fortalezca. Algo que a mí me gusta hacer, ¿saben qué es? Cuando tengo consejería con los solteros, con cariño, con amor, decirles, voy a orar por ti. Yo sé que estás queriendo casarte, seas un varón o una mujer, que estás orando. Sé que tal vez en la universidad o en el trabajo es difícil porque te pueden molestar, porque no estás con una pareja como el mundo, cambiando como calcetín de pareja cada semana, cada mes. ¿Sabes qué? Voy a orar por ti. Que el Señor te pueda bendecir. Pero me gustaría pensar en ti en un futuro. De aquí a unos 5 años, ya casado con tu esposa, tal vez ya un hijito o dos, y los dos mirando al pasado y mirando, mira cuán desesperado, miserable y desgraciado te sentías. Y tú me dices, sí, no, pastor, qué tonto era. Cuán desesperado estaba. Más bien Dios me fortaleció. Y trato de hacerle ver un poquito el posible futuro. ¿Y saben qué? En muchos casos anima. Sí, ¿no? Lo que tenemos delante de nosotros no es un posible futuro. Es el futuro. Así que esta oración escatológica, ver el futuro y la eternidad, nos tiene que hacer cambiar la perspectiva de lo terrenal. Todo lo que tenemos va a perecer. La casa, el carro, la laptop, la computadora,
todo eso no habrá más a futuro. Así que sigue luchando, sigue trabajando, sigamos haciendo todas las cosas que tenemos que hacer con diligencia, sabiendo pero que en una eternidad habrá tesoros mejores. Amén, hermanos. Y es ese tipo de oración escatológica, hermanos, que tenemos que tener. Ver ese futuro y esa eternidad y que nos haga ver mejor las cosas terrenales que tenemos ahora. Y finalmente, una oración agradecida. En el Salmo 28 hay una gratitud muy curiosa que te quiero mencionar. El salmista está clamando, está rogando, está pasando, como ya conoces, David, el autor aquí, inspirado por Dios, dificultades muy, muy, muy grandes. Y dice el verso 6 y 7 así: bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Momento. Hace rato estaba diciendo, escúchame, pero ahora está diciendo, bendito sea. Él oyó, tiempo pasado, la voz de mis ruegos. Verso 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él, tiempo pasado, confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico, le alabaré. Está dando gracias, pero en tiempo pasado, pero ayúdenme, ¿por qué está hablando esta gratitud en tiempo pasado? Dice, oyó, fui ayudado, pero acaba de orar, acaba de pedir ayuda, acaba de clamar y rogar porque el Señor lo ayude. Y en este mismo salmo está diciendo, gracias, te bendigo, oíste, me ayudaste, ¿no? Todo en tiempo pasado. ¿Qué está sucediendo? Y aquí es donde algunos eruditos y grandes teólogos como John Gill empiezan a decir, ¿qué puede haber sucedido aquí? Hay dos opciones. Número uno, que genuinamente está orando David, ni siquiera ha terminado su oración y Dios ya le respondió. Dios ya obró. Y podría ser. Tal vez como en algún caso cuando Jesús estaba y viene un varón a pedirle por su siervo que estaba enfermo, ¿verdad? Voy a ir, Señor, no es necesario que vayas. Si tú dices la palabra, él será sano. Ok, vete, sano. Ni siquiera lo vio, no vio al siervo, no sabe nada del siervo, pero él ya está seguro que ya fue respondido. Tal vez. John Gill hace la misma observación y lo que yo también en parte estaba sospechando. David está dando gracias por adelantado. Como pasado yo. Señor, gracias. Ya está agradeciendo por adelantado. Eso es lo que está haciendo David. Y esto no es algo ajeno a las Escrituras. Quisiera que me acompañen, por favor, al libro de Filipenses, capítulo 4. Dice la palabra de Dios así. En medio de aflicción, por si acaso, en medio de dificultad y en el contexto de oración, Filipenses capítulo 4, verso 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Mira, ¿cómo tienes que hacer tu oración? Con toda oración y con acción de gracias. Entonces tengo que presentar mis ruegos y súplicas, ¿con qué? Ya con acción de gracias. Señor, quiero esto por la iglesia, por mi familia, la salud, los hermanos, la unidad. Y te doy gracias. Y esto es lo que voy a hacer en gratitud. Esto, hermanos, el hecho de dar gracias y ser agradecido por anticipado es muy beneficioso para nuestras almas, porque de esta manera nosotros podemos hacer crecer en nosotros la confianza en Dios. Que genuinamente nosotros le adoramos, le servimos y le clamamos porque confiamos en lo que Él va a hacer. Sea que sea sí su respuesta o no, Señor, gracias. Tú sabes mejor que yo. Tú sabes mucho mejor que yo. Y ser agradecido delante de Dios. El problema que a veces nosotros tenemos es que, estaba colocando aquí, que tu gratitud no se convierta en la propina de Dios.
Como que, Señor, te pido esto, y Él te da, ok, entonces ahora te voy a agradecer y voy a ofrendar, o voy a hacer esto, voy a entregar mi vida, voy a ir a evangelizar. Que tú le das a Dios como si a un mesero, gracias por traerme mi plato, bueno tu servicio, aquí está tu propina. La gratitud a Dios no es así, es incondicional. ¿Cómo fue tu elección? ¿Qué vio Dios en ti? Pastor, no vio nada en mí. Sí, su elección fue incondicional. ¿Cómo tiene que ser tu gratitud? Incondicional. Señor, gracias. Pero no sabes, tal vez estás orando por tu salud y el Señor dice que te vas a morir, te vas a ir a su presencia. Gracias. Tal vez el Señor te va a curar. Señor, gracias. Eso también quisiera. Pero sea lo que sea, tendré un corazón agradecido, confiando en Dios. Y lo que el salmista está haciendo es eso. Está orando y está por adelantado y agradeciendo. Y es así también como Pablo en el libro de los Filipenses nos está encomendando que hagamos. Toda oración y ruego con acción de gracias ya. Hermanos, es algo en lo cual quisiera que podamos nosotros también estar creciendo, porque hay muchos casos en los cuales se levantan personas decepcionadas de la fe porque han ido a lugares con mala doctrina y les han enseñado que ellos pueden declarar, proclamar, decir con sus palabras y Dios va a hacer, y es una mentira. Dios no obra así jamás. El único que decreta en las Escrituras, ¿quién es? Dios. Esas son iglesias, cuevas de Satanás, donde quieren enseñarte a usurpar el lugar de Dios y decirte que tú puedes decretar. Es solamente el Señor el que decreta y se hace. Y nosotros podemos confiar en Él, porque Él es bueno, Él es misericordioso, Él es generoso. ¿Acaso tengo que traer de nuevo a nuestros oídos y recordarles a aquellos que tienen papás, que son papás y tienen sus hijos? ¿Qué haces cuando un hijo te pide algo? ¿Ah? Papi, quiero esos zapatitos. Oh, voy a hacer lo posible por comprarle esos zapatitos. Quisiera darle esos zapatitos. Papá, quiero un helado, ¿no? No quiere a sus hijos. Tal vez son algunos gustos, algunas preferencias. Pero ¿qué pasa cuando son ya necesidades que tiene el niño? Hermanos, ¿será que un papá del mundo es mejor que nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey y el Padre Celestial? No, para nada. Podemos confiar en Él. Él escucha nuestra oración. Pongamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Obviamente el resto de cosas van a venir añadidas. Pidamos bien, no para gastar en nuestros deleites, sino conforme a la voluntad de Dios, hermanos. El Señor va a escuchar. Clamemos, roguemos, pero sobre todo, hermanos, confiemos que Él es bueno. Él sabe más que tú. Y si en algún momento te dice que no, confía en Él. Él sabe mucho mejor. Confía en Él. Así que, hermanos, nosotros podemos ver estas situaciones difíciles a través de las cuales está pasando David. Y él está siendo muy agradecido aún en medio de todo esto. Y esto es, hermanos, porque si nosotros vamos al libro de Isaías capítulo 65, vemos un cuadro muy especial. Isaías 65. Dice la palabra de Dios así. Dice la palabra de Dios. En Isaías ya se está hablando de ese cielos nuevos y tierra nueva, de ese futuro escatológico precioso. Y dice así la palabra de Dios, verso 22. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Verso 24.
Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablaban, yo habré oído. Esto es, hermanos, el futuro escatológico, tan hermoso. Antes que clamen, yo ya habré oído. Y para aquellos que pueden hacer memoria en el libro de Génesis, en el huerto, resulta que Adán estaba poniendo nombre a todos los animales. Y así como estás escuchando ahora un pajarito, Adán miraba al macho y a la hembrita, ¿no? Y así con cada animal, macho y hembra, en pares. ¿Y a quién le faltaba su par? ¿Quién era el que estaba solo? Y no dice la Biblia que Adán oró por una esposa. No pidió por una esposa. ¿Qué dice la Biblia? Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Dios vio su necesidad antes que él se dé cuenta. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Así que oremos, pero oremos para glorificar a Dios. Hoy hemos llevado 4 pequeños elementos en esta oración y espero que sea de bendición para nuestras vidas. Oremos.